Bueno, una clase más, ¿verdad? Hoy vamos a arrancar con el teorema de Pitágoras, uno de los temas que nos van a acompañar por el resto de nuestras vidas, ¿verdad? El famoso Pitágoras siempre va a salir sin querer queriendo en muchos temas. A nivel colegio va a salir para bachi, para muchas cosas. Y todavía a nivel U de vez en cuando pues sale dependiendo de la carrera en la que ustedes se ubiquen. Entonces, arrancaremos sin mucho preámbulo. Vamos a decir que para hablar del teorema de Pitágoras, que es como una regla, ¿verdad? Este, hay una relación entre los lados de un triángulo, pero el triángulo tiene que ser un triángulo recto. Entonces ahí empezamos. El primer requisito, ¿verdad? Que se necesita para poder aplicar el teorema de Pitágoras es que haya un triángulo recto, que haya una L en alguna parte del triángulo, que se forme un ángulo de 90 grados. Eso es lo que nos confirma, ¿verdad? Que el triángulo es recto. Y a partir de ahí es donde nosotros podemos usar al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, de hecho, ¿verdad? En muchos videos y muchas explicaciones, tiene que ver directamente con la medida de los catetos y de la hipotenusa. Creo que hay un micrófono abierto por ahí, porfis. Y el Perdón. toquecillo, tranqui. El toquecillo ahí de los catetos y la hipotenusa va más que todo en relación a sus cuadrados. Entonces, a veces uno verá esto aquí como que le hacen el dibujo de los cuadrados, ¿verdad? A cada una de las partes del triángulo. Bueno, básicamente es porque la relación se da a partir de el cuadrado de cada uno de los catetos. Vamos a decir que el A y el B son los lados pequeñitos del triángulo, que no necesariamente son pequeños, pero sí son sí hay uno más grande que ellos. Entonces esos lados pequeñitos se llaman catetos. Y más adelante vamos a ver, vamos a ponerle un nombre extra a ese cateto. Se va a llamar cateto adyacente o cateto opuesto, pero ya más adelante lo veremos. Por ahora son catetos. Y la C, que viene a conformar el lado más grande, el lado más largo que hay, esa señora se llama hipotenusa. Ok. Catetos e hipotenusa. Muy bien. La relación entre esos catetos y la hipotenusa ocurre como les decía hace un rato, a través de sus cuadrados. Entonces Pitágoras descubrió, ¿verdad? Que si sumábamos el cuadrado de los catetos, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, daba exactamente la hipotenusa al cuadrado. ¿Ok? Ese, ese trío de valores, ese trío de datos, ¿verdad? Combinan y dan siempre exactamente los resultados correctos. Entonces, esto nosotros lo podemos acomodar, ¿verdad? O los triángulos o a situaciones donde yo pueda describir lo que me están preguntando y lo que tengo a partir de un triángulo. Entonces, no va a ser solo para triángulos, sino que se va a extender a problemas donde yo pueda, a través de un dibujo de algo donde haya un ángulo recto, donde yo pueda extender este concepto. Antes de ver los ejemplos, vamos a decir y lo vamos a acordar, cuando nosotros utilicemos el teorema de Pitágoras, esta fórmula la podemos trabajar, la podemos acomodar para que sea mucho más cómoda a la hora de resolver. Entonces vamos a decir lo siguiente. Ok, si yo busco, aplico. Vamos a ver. Si busco un cateto, la fórmula que voy a aplicar va a ser x igual a la raíz de la hipotenusa al cuadrado. Es más, voy a poner hipotenusa para que sea menos enredo. Hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Si lo que busco, por el contrario, no es un cateto, si lo que busco es la hipotenusa, entonces la fórmula que yo voy a aplicar va a ser x igual a la raíz de, y ahora ya no una resta, sino una suma. El primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado.
Okay. Por ahora apúntenlo y ya veremos el momento cuando haya que usarla, porque es más fácil tener esto así y no tener que hacer despejes y cálculos más complicados. Esto es, por decirlo así, una forma de simplificar los despejes. En todos los ejercicios habría que hacer un despeje. Entonces aquí ya está listo ese despeje. Eso es lo que tiene de útil esta fórmula. Entonces vamos a pensar que tenemos un triangulillo antes de resolver el ejercicio que venga por ahí abajo. Vamos a pensar que tenemos un triangulillo. Voy a dejar eso ahí, perdón. Se me ocurre que tengo este triángulo acá y que es un triángulo recto. ¿Ok? Ese triángulo recto, de ese triángulo recto, yo conozco las siguientes dimensiones. Yo sé que este señor vale 10, sé que este señor vale 8 y no tengo ni idea de cuánto vale este señor que está aquí abajo. Ok, como es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tiene un valor, tiene un ángulo recto aquí en esta esquinita, es un ángulo de 90, ¿verdad? Entonces yo puedo pensar en usar Pitágoras, gracias a que es un triángulo recto. Ahora sí, para yo poder usar Pitágoras siempre tiene que haber dos valores conocidos y uno desconocido. ¿Ok? En caso de que haya dos valores desconocidos, yo no podría resolverlo. La única manera sería que los dos valores tengan a la misma letra involucrada, pero esos son casos muy específicos que veremos si fuera necesario aplicados en algún problemilla. Entonces, por lo general, lo ideal es que yo tenga dos valores conocidos y un valor desconocido. ¿Me ocurre eso en este triángulo? Pues sí, se cumplen los requisitos. Es un triángulo recto, tengo dos valores conocidos y solo hay uno que desconozco. En matemáticas, cuando yo desconozco un valor, generalmente le asignamos o le otorgamos la letra X. Eso se veía en octavo. Entonces, voy a pensar en esa X. Esa X que está aquí abajo, ¿qué es? ¿Es un cateto, es decir, uno de los lados cortos, o es la hipotenusa, o sea, el lado más grande? Si vemos esos tres datos, ¿cómo la clasificamos esa X? ¿Qué podríamos decir de esa X? ¿Que es cateto o que es hipotenusa? Hipotenusa. Ok, viendo el dibujo, el lado más largo, para que también les quede claro, porque a veces los dibujos engañan, el lado más largo siempre está enfrente del ángulo de 90. Es un cateto. Ok, Entonces, es un cateto. exacto, entonces terminaría siendo cateto. Aquí la X es cateto, el 8 también es cateto y el La 10 es hipotenusa siempre hipotenusa. es del lado más largo, entonces, el que está de Exactamente. frente al ángulo recto, para que quede claro. Eso, correctísimo. Ahí están entonces. Con esa clasificación, entonces yo ya me di cuenta que lo que ando buscando es un cateto. Entonces vengo aquí arriba y arriba hay una fórmula para el cateto. Esa es la fórmula que yo voy a usar. Entonces yo digo que X es igual a, la fórmula dice raíz de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Vea que son dos catetos. Yo busco uno, el otro ya lo tengo. Entonces, obviamente el que ya tengo es el que voy a cambiar aquí en la fórmula. Entonces, la hipotenusa dijimos que era 10. Entonces va a ser 10 al cuadrado menos el otro cateto es un 8. 8 al cuadrado. Y ahí lo que hago es meterlo a la cálculo. Y la cálculo me da el resultado exacto, tal cual sea. ¿Ya lo hicieron? Espero que lo comprueben. Y la calculadora nos va a dar un valor para X, que en este caso es el valor de 6. O sea que el cateto que faltaba valía 6. Muy bien, insisto, por ahora estamos viéndolo como fórmula, ¿verdad? Pero ahora, más adelante, vamos a empezar a ver problemas donde nosotros vamos a hacer los que nos toque, ¿verdad? Verificar que estamos hablando de un triángulo recto y de ahí que podamos usar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a suponer que hasta ahí todo está claro y vamos a venir ahora sí al ejemplo.
aquí tenemos un ejemplo en el libro. Vamos a ir a tapar esta parte. Ok. Y dice así. Hay un poste de luz, ¿verdad? De 6.5 metros de altura. Se sujeta a un alambre de acero colocado a 2.5 metros de la base. ¿Cuántos metros de alambre se necesitan para hacer ese amarre? Okay, el dibujo ustedes lo pueden hacer para el lado que ustedes quieran. De hecho, lo voy a hacer al revés del lado que viene en el documento. No por llevar la contraria, sino porque mi costumbre es ver el poste para este lado. Ahí está el poste de la luz. Acá abajo está el piso. Ya sea la calle, la acera, el suelo, lo que ustedes quieran. Bueno, supone que ahí está en forma recta. Aunque a mí no me quedan nunca rectos, pero ustedes suponen eso. Y le vamos a poner un cable que lo sostenga. Ese cable va a ir directo hacia el suelo, hacia la acera, para amarrarlo. Ok, entonces vamos a decir que este señor es el poste, ¿verdad? Aquí está. Claro, era mejor con celeste, pero todo esto es el poste. Acá abajo está la calle o la acera. Y este es el cable. Entonces la situación que me están planteando se ajusta o se acomoda a un triángulo recto. Y si se ajusta o se acomoda a un triángulo recto, puedo usar Pitágoras. Muy bien. Ok, buenísimo. Buenísimo. Entonces ahora sí, identifiquemos qué es cada cosa. ¿La acera es un cateto o es la hipotenusa? Es un cateto. Excelente. Es más fácil. ¿Qué es la hipotenusa? Porque una vez que encontramos la hipotenusa, todo lo demás es cateto. ¿Quién es la hipotenusa aquí? El cable de la hipotenusa porque es el que está enfrente. Muy bien. Ese señor es la hipotenusa. Entonces, el poste también es un cateto. Listo. Excelente. Vean que hacemos la clasificación antes. Ahora sí, pensemos en los datos que tenemos, porque yo nada más hice el dibujo, pero a mí me dieron números, me dieron datos. Vamos a ver sus datos. Entonces dice por ahí que el poste tiene 6,5 metros de altura. O sea que esta línea que está aquí, este cateto, vale 6,5. Luego, se sujeta con un alambre. Del alambre no me dicen nada todavía. Del cablecito, el alambre de acero. Ok. Dice que está colocado 2.5 metros de la base. Entonces la base es la parte de abajo. Entonces esos 2.5 metros es la distancia que hay aquí en el suelo. Ya tengo dos datos. Hay un tercer dato que sería en este caso el cable o el alambre que le ponen. Y es justo la pregunta. Dice, ¿cuántos metros de alambre se necesitan? ¿De qué tamaño debe ser ese cable, ese alambre, ese amarre que tiene el cable, el poste? Perdón. Entonces, ¿qué estoy necesitando averiguar? ¿Un cateto o una hipotenusa? Hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien, entonces ando buscando el cable y el cable es la hipotenusa. Según las fórmulas, la hipotenusa se encontraba con una suma de los catetos al cuadrado. Entonces yo voy a agarrar el valor del primer cateto al cuadrado. Chiquis, creo que dejaron a alguien ahí un microfonillo abierto. Y el segundo cateto al cuadrado. Ok, entonces es todo lo que voy a hacer, meter eso a la calculadora y dejar que la cálculo me dé resultados. ¿El profesor siempre me da números enteros? No, antes me dio el 6, uno de los más bonitos, porque ya uno se sabe ese triángulo de memoria, entonces agarro un triángulo fácil. Pero puede darme con raíz, puede darme con decimales, puede darme en fracción. No siempre me da un número bonito. Ok, al meter esto a la calcu, ¿qué obtenemos? Profe, 48.5. Ok, entonces resulta que necesitamos 48,5 metros de ese alambre, de ese cable, de ese, ¿verdad? Que es el que va a amarrar al poste. 48, no da mucho. No puede dar 48. ¿Por qué no puede dar 48? ¿Alguien sabe por qué no puede dar 48? No puede dar 48 porque la hipotenusa vale 6. La hipotenusa, no, hay un cable. No, si puede dar, no, 48 es demasiado. Les iba a explicar con respecto a la hipotenusa, pero tranquilos. Profe, 6.9. Ese sí me suena más. 6.9.
Alguien más que lo cheque ahí con la calco, porfa, para estar seguros. Recuerden que tienen que meter la raíz y dentro de la raíz escribir cada término con un elevado al cuadrado y una suma entre ellos. Y ya con eso llegamos a la respuesta. Acuérdense de la tecla SD, ¿verdad? Para pasarlo a decimales. 6.9 son casi 7 metros, ¿verdad? De alambre, cable, lo que sea que se llame. Y ya con eso tenemos una respuesta. Como esto era un problema, sí teníamos que redactar una respuesta. Se necesitan 7 metros. 6.96. Buenísimo, buenísimo. Ahí está. Entonces ya lo ponen ahí, ¿verdad? Se necesitan 6.96 metros de alambre. Y ya tenemos el final del ejercicio. Siempre que les dan un problema, les están haciendo una pregunta. Siempre que les hacen una pregunta, hay que contestar esa pregunta. Entonces se ocupa una respuesta. Para que tomen en cuenta ese detalle, por favor. Listo, vieron que esto es bastante sencillo. En realidad es un tema, si se quiere, bonito. Que probablemente venga la respuesta al otro lado. Aquí está 6,96. Muy bien. Ese es el alambre que se ocupa. Casi 7 metros, tal como lo estábamos hablando. Está muy grande y complicado ahí. Ok. También podemos pensar, ¿verdad?, en una forma de ver el asunto al revés. Ya nosotros sacamos conclusiones conociendo algunos detalles. Ahora nos vamos a devolver sobre esas conclusiones. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que si los valores de un triángulo cumplen esta igualdad, yo puedo decir que el triángulo es rectángulo, que el triángulo es recto. Pero si los valores del triángulo no la cumplen, entonces yo tengo que decir que el triángulo no es recto. Ok, entonces yo necesito que el triángulo sea recto para lo que sea, para, no sé, estoy haciendo un trabajo ahí, una construcción, y necesito que eso sea una esquina de algo, entonces voy a medirlo ahí porque tengo, bueno, pues para estar seguros de que el triángulo es un triángulo recto que tiene unas, ¿verdad?, un ángulo de 90, entonces por fuerza yo puedo corroborar o checar los valores de los lados y de la hipotenusa, y si se cumple la igualdad, el triángulo es recto, si no, no. A ver, vamos a pensar en las opciones que hay acá. Vamos a ver 24, 7 y 25. Vamos a tomar ese ejercicio de ejemplo. Me dicen que compruebe si un triángulo que tiene 24, 7 y 25 centímetros como medidas de sus lados, si ese triángulo es rectángulo o no. Ok, entonces yo voy a pensar que sí es rectángulo. Yo voy a hacer el dibujito. No sé, se me ocurre que ahí por ahí lo voy a poner. Ok, usando la lógica, ¿verdad? ¿Cuál de los tres valores es el más grande? ¿24, 7 o 25? La base. 25. 25. Entonces, como yo hice un dibujillo como algo así, el que está enfrente de ese angulito recto es esa línea cruzada. Esa es la hipotenusa. Ese es el lado más largo. Ese vale 25. Y viendo el dibujo, tengo un lado de 7 y un lado de 24. El lado más chiquitico le voy a poner 7. Al lado mediano le voy a poner 24. Estos dos señores son catetos, ¿verdad? Ok, para descubrir o para corroborar si este triángulo es o no es rectángulo, yo lo que voy a hacer es agarrar a los catetos y los voy a sumar. Pero cada uno elevado al cuadrado. Por el teorema de Pitágoras, ellos tienen que dar lo mismo que da 25 al cuadrado, porque esa es la hipotenusa. Entonces yo voy a corroborar a ver si es cierto. Entonces yo voy a escribir 7 a la 2 más 24 a la 2. Y lo que me dé lo apunto. 625, profe. Perfecto. Sí, profe, sí da. Y si yo pongo 25 a la 2, me da exactamente 625. Eso hace que yo pueda concluir que ese triángulo sí es rectángulo. Cualquier otro resultado, el que fuera 624,
700, 1000, 1.000.000, el que ustedes quieran, mientras fuera diferente, inmediatamente yo digo no es rectángulo. ¿Ok? Eso es todo lo que me están pidiendo en un caso como este. Que compruebe, que averigüe si se cumple o no se cumple, que el triángulo es rectángulo. Y para que sea rectángulo, tiene que cumplir el teorema de Pitágoras, que es sumar los catetos cada uno al cuadrado y que ese resultado es igual a la hipotenusa sola al cuadrado. Listo, eso es lo que, la manera en la que podríamos checar esa parte. ¿Vieron qué sencillo? Ok. En esta página tienen más ejercicios para comprobar. Ahí los pueden ir haciendo. Y esa es la primera parte de la clase de hoy. La segunda parte tiene que ver con distancias. Las distancias no son tan diferentes al tema de el triángulo de Pitágoras. Vamos a ver un poquito el asunto de las distancias. Cuando yo mido una distancia... Una pregunta, ¿en qué página es esa que usted está ubicado? Yo descargo los documentos que vienen en la plataforma. Esos son los documentos de la plataforma. Hoy había 2 documentos. El primero ya lo acabamos de ver, que era Pitágoras. Y el segundo, la distancia entre los puntos. Es este. Sí. Ok, perfecto. Entonces, básicamente... Una consulta, es que entré un poco tarde, a las 6:20, y yo no sabía que se iba a haber clases hoy. ¿Esta clase la está grabando? Correcto. Bueno, muchas gracias, porque es que de ahí, aunque sea una hora o lo que se vaya a ver hoy, de ahí se pierde uno mucho la explicación, entonces ahí ya después la logro ver. Perfecto, perfecto. Por ahora, muchas gracias. Bueno, tranquilidad. Listo, entonces vean que lo que vamos a hacer ahora es buscar la distancia entre 2 puntos, ¿verdad? Pues yo les decía que para buscar una distancia, básicamente yo voy a hacer una línea recta. Porque a partir de las líneas rectas es que yo mido las distancias. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a pensar, ahorita tomamos el documentillo que está por ahí. Vamos a pensar que este señor amarillito que está por aquí es uno de ustedes. Está ubicado en este punto. Y hay un amigo que está por acá. Vamos a ponerlo de azul al amigo. ¿Okay? Aquí levantando la mano para saludarlo, ¿verdad? Ahí está el amigo. Ok, no están jugando bola. Ese punto no es de un balón, ¿verdad? Entonces, el amigo está por allá. La menor distancia que hay entre ellos es una línea recta. Sí, él podría irse por acá y salir por allá y luego por allá y venirse para acá y luego hasta acá o no sé, o venir aquí hecho un colocho y luego llegar hasta donde él, pero la menor distancia que se puede obtener entre ellos es una línea recta de punto a punto. Ok, entonces básicamente así es como medimos nosotros las distancias. Cuando ustedes hagan la pregunta de alguna distancia, en realidad lo que le están diciendo es trace una línea de un punto hasta otro. Del punto donde está uno hasta el punto donde está el otro. Esa es la manera de calcular una distancia. Bien, esa distancia tiene varias características o varias posibilidades. Nosotros, vamos a ver si ustedes se acuerdan de esto, del plano cartesiano, ¿verdad? Nosotros siempre podemos ubicar en el espacio a cualquier punto en relación a un plano cartesiano. Los planos cartesianos tienen la particularidad de que están conformados por una línea como si fuera la recta numérica, una línea horizontal que contiene valores en X y a una línea vertical que es como otra línea recta de estas, solo que ahora se va a llamar Y. Esas líneas se cruzan aquí y este centro es el punto que se llama origen y es el 0,0. Es el 0 para las X y es el 0 para las Y. Esto es como una escala, está graduada. Entonces yo puedo agarrar para la derecha 1, 2, 3, 4 y todas las unidades que a mí se me ocurran. Yo puedo agarrar para la izquierda también las mismas unidades, los mismos espacios, solo que ahora con números negativos. ¿Ok? Eso en la línea horizontal. En la línea vertical yo puedo hacer algo muy similar. Solo que en la línea vertical obviamente no puedo pensar en derecha y en izquierda. Yo voy a pensar en arriba y abajo. Cuando yo agarro para arriba en esa línea vertical,
están todos los valores de y igual que en las x, positivos. Y si lo agarro para abajo, también igual que en las x, solo que a la izquierda, negativos. Los mismos, son como una escala. ¿Ok? Muy bien. Cualquier punto que esté ubicado en el espacio se calcula en relación a estas escalas. Entonces a mí se me ocurre pensar que hay un punto ubicado, no sé, aquí. Ese punto yo lo voy a poder representar como un par ordenado. Los pares ordenados se representan así, x, y. Yo voy a poner un valor de x y un valor de y. Entonces, cuando yo veo el punto está ya en medio. El punto no está tocando a ninguna de estas escalas. No los está tocando, pero está en dirección de algunos valores. Entonces, cuando yo veo el punto, si yo quisiera saber con respecto al eje de los x en dirección a quién está, lo que hago es que hago una lineecita para abajo a ver dónde tocaría. Y cuando me doy cuenta, resulta que, por ejemplo, en este ejercicio, ese punto toca aquí, en el número 2. Ahora voy a extender una línea hacia el eje de las y ahí sé que toca en el valor de 3. Entonces, ese punto que está ahí se llama 2,3. Con ese punto, o con el conocimiento de ese punto, por ejemplo, yo podría decir que esa es la posición en la que está el chiquito el amarillo, que tiene hepatitis. Ok, ahora yo podría ubicar al otro chiquito, al que está allá en celeste, también con un punto en la misma recta y luego buscar una distancia entre ellos. Cuando yo ubico en la línea recta, tengo varias posibilidades. ¿Ok? Las distancias que yo podría ubicar, por ejemplo, podrían ser distancias verticales o podrían ser distancias horizontales o podrían ser distancias inclinadas. A ver, si fueran distancias verticales, estaríamos hablando de una línea de arriba a abajo o de abajo a arriba. Si fueran distancias horizontales, sería de izquierda a derecha. En línea recta, ¿verdad? Totalmente recta. Y si fueran distancias de medio lado, para usar un término, cruzadas, oblicuas, ¿verdad? Entonces la línea va a quedar justamente así. Entonces la ayuda gráfica que yo puedo obtener a la hora de ver las distancias también es importante. Cuando yo tengo una distancia vertical u horizontal, estas dos de aquí, la verde y la roja, esas distancias son muy fáciles de calcular. Porque estos números van a estar en relación, por ejemplo, la que es vertical va a estar en relación al eje de las y. ¿Verdad? Si yo tuviera un eje coordenado, yo podría perfectamente decir que el punto que está aquí abajo está en dirección, no sé, del número 1. Y que el punto que está aquí arriba está en dirección del número 7. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para saber cuál es el tamaño de esta distancia? Bueno, esa distancia es esta misma. Ok, es como que yo me llevara esta línea verde y la pusiera aquí en el eje. Hiciera como su sombra. Entonces, lo que mide esta distancia es lo mismo que mide esta línea verde que está aquí. ¿Y cuánto mide esta distancia? Para yo saber cuánto mide, tengo que moverme desde el número 1 hasta el número 7. Puedo hacer un montón de montañitas y ver qué distancia hay, o simplemente lo más sencillo, a 7 le quito 1, a 6. La distancia que hay ahí es 6. Es la distancia entre los puntos. Si el dibujo fuera la línea horizontal, también puedo hacer lo mismo. Puedo pensar que aquí en las X, no sé, digamos que aquí está el número 2 y que aquí está el número 10. Entonces yo voy a llevarme esa línea roja para aquí, para la orillita, desde el 2 hasta el 10. No hace falta ni que la dibuje, solo estoy haciendo como la interpretación. Entonces, la misma distancia que hay desde 2 hasta 10 es el tamaño de esta línea roja. ¿Cuál sería esa distancia? Al más grande le quito el más pequeño. Ajá. 8. 8, exactamente. Pero en este que está aquí,
Cuando la línea está inclinada, yo no puedo, aunque ella venga en dirección, por ejemplo, que este sea el 15 y que este sea el 20, para decir algo. Yo no puedo decir que esta línea vale 5. ¿Por qué? Porque la que vale 5 es una línea horizontal y esta no es una línea horizontal. De aquí a aquí sí vale 5, pero en esta línea que va de medio lado no vale 5. Entonces, cuando hay una línea de medio lado, yo puedo crear un triángulo, rectángulo y hacer Pitágoras. Porque yo puedo averiguar que esto vale 5, por ejemplo, y aquí habría que ver en dirección a quiénes están estos puntos, y no sé, pensar que esto vale 4. Y ahora sí, con esos datos, yo nada más busco la hipotenusa con la fórmula que ya ustedes saben. Entonces, buscar la distancia entre dos puntos también puede convertirse en un triángulo recto, en un Pitágoras. Eso de manera gráfica, ¿ok? Entonces ustedes podrían acomodarse. Ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren usar otra cosa para encontrar las distancias? Bueno, también se vale. Hay una fórmula directa para encontrar la distancia entre dos puntos. La fórmula directa para encontrar la distancia entre dos puntos no está ahí, déjenme ver. Ok, está por aquí abajo. Es esta fórmula que está aquí. Entonces, no siempre yo voy a tener un dibujo, ¿verdad? Cuando yo tenga el dibujo, yo puedo hacer Pitágoras facilísimo. Pero si no tengo el dibujo, yo puedo aplicar esta fórmula. ¿En qué consiste esta fórmula o de qué se trata esta fórmula? Ah, ok. Yo voy a tener a dos puntos. Voy a pensar que uno de ellos se llama A, que el otro de ellos se llama B. Como les dije hace un rato, los puntos son pares ordenados. Y los pares ordenados, todos se presentan de la forma valor de X, valor de Y. Valor de X, valor de Y. Yo lo que hago ahí es escoger a cuál punto le pongo el número 1 y a cuál punto le pongo el número 2. Yo quiero pensar que la A estaba de primero, entonces yo voy a decir que el número 1 es A. Entonces voy a decir, esto es X1 y esto es Y1. Y entonces voy a ver a B como el punto número 2. Entonces esto es X2, esto es Y2. ¿Qué pasa con esos valores? ¿Qué pasa si alguien me dice, pero es que yo no quiero escoger la A? Yo quiero escoger la B como el punto número 1. No pasa nada. El resultado al final va a dar lo mismo. Entonces no hay problema. Ok, pero vamos a pensar un poquito en cómo manejar la fórmula. Ahora sí. ¿De qué se trata la fórmula? Ok, la fórmula de la distancia entre A y B es la misma fórmula de Pitágoras, digámoslo así, solo que aplicada a puntos. Entonces yo voy a hacer una resta. Vean lo que es. Vean, ¿se acuerdan de qué se trataba el Pitágoras cuando yo andaba buscando una hipotenusa? La fórmula de hipotenusa era la suma de los catetos al cuadrado. Eso es lo que tengo. Algo al cuadrado más algo al cuadrado. Los catetos los consigo haciendo una resta entre las X y una resta entre las Y. Pero no importa si no entendemos o si no asociamos esto a Pitágoras. ¿Por qué? Porque la fórmula de por sí sola nos va a dar el resultado. Con las fórmulas no hay problemas. ¿Por qué no hay problemas con las fórmulas? Pues las fórmulas nada más es identificar quién es quién y sustituyo. Y cambio esos valores. Entonces, la fórmula dice que yo voy a hacer una resta entre los valores de X. De hecho, por lo general, siempre se escoge X2 menos X1. Y ellos aquí pusieron X1 menos X2. No pasa nada. El orden no va a ser importante. Lo mismo con las Y. Y1 menos Y2. Porque ellos siempre van a dar un mismo resultado que al elevarse al cuadrado. Lo único que puede cambiar aquí es el signo, pero al elevarse al cuadrado el signo desaparece. Siempre se hace positivo. Entonces no hay forma de fallar. Entonces, con la fórmula de la distancia, yo nada más ubico las coordenadas de cada punto y las meto en la fórmula. Que está muy teórico, que muy enredado, que X, que Y, que vamos con un número a ver qué tal. Simplemente piensen en eso, piensen en la fórmula. A ver, entonces vamos a suponer que a mí me dicen que
Y no sé, a ver si viene algún problema aquí, si no para inventarles uno. Eso está muy fácil. Vamos a dejar esta parte aquí arriba para que no se nos olvide cuál es la fórmula. Y vamos a pensar, no sé, que alguien está ubicado en este punto, que este es el punto 20,15 y que necesita desplazarse en línea recta hasta este punto que se va a llamar, no sé, 60, menos 5. Voy a poner números negativos porque nos van a dar números negativos. Ok, vean que cada uno de los puntos tiene sus valores, sus coordenadas. Este 20,15 corresponde al punto, pongámosle A. Y este 60, menos 5 corresponde al punto B. A veces los puntos tienen nombre, a veces no los tienen. Ustedes se los ponen si quieren. ¿Cómo encuentro la distancia que hay entre ellos? De nuevo, la pregunta es la distancia que hay entre ellos. Yo les dije antes que la menor distancia o la forma de encontrar una distancia entre dos puntos siempre es crear una línea recta entre ellos. Que ustedes se pudieron haber venido por otro lado y todo lo que usted quiera, sí. Pero la fórmula siempre va a ir orientada a tirar una línea recta entre los dos puntos. Ok. Entonces, para saber la distancia a la que se encuentra un punto del otro, para saber cuánto tiene que caminar esta persona desde el A hasta el B, lo que va a hacer es la fórmula de la distancia. Vamos a decir que la distancia de esos puntos, la distancia de A hasta B, es la raíz cuadrada de. Y ahora sí, antes de ver a quién pongo en la fórmula, necesito ponerle nombre a ese punto o a esos puntos. Las coordenadas de esos puntos, este 20 y este 15 y este 60 y este menos 5, esas coordenadas tienen que tener un nombre. Como son puntos, el primer valor de esa coordenada, X, igual que aquí. El segundo valor de esa coordenada, Y, igual que aquí. Pero para poder usar la fórmula, les voy a numerar. Voy a decir que estos de arriba son el punto 1 y que estos de abajo son el punto 2. Entonces voy a venir a la fórmula que está aquí en rojo arriba, la ven aquí, y simplemente voy a sustituir los valores. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice que voy a abrir un paréntesis y que ahí voy a poner a los valores de X. Voy a agarrar a los dos X, al 20 y al 60, y voy a hacer una resta entre ellos. Lo que me da, lo elevo al cuadrado. Sigo sumando. Voy a sumarle una resta entre las Y. Entonces voy a agarrar al 15 y al menos 5. Ojo, yo tengo que hacer una resta. Entonces yo voy a poner el menos de la resta y como el 5 también era negativo, voy a poner el menos del 5. O sea que aquí quedaron dos menos seguidos. Para aquel que no se acuerda, dos menos seguidos generan un más. Ustedes podrían poner 15 más 5 o podrían dejar menos menos porque de todas maneras la calcu sabe qué hacer con eso. Entonces ustedes van a ir a la calcu y dejen que la calcu les dé el resultado. Metan eso a la calculadora. 2000, profesor. 2000. ¿En serio? 4, 16, 20, pero lo metió en raíz. Sí, lo metí sin raíz, como ustedes. Ay, no, mentira. Me falta meter la raíz. Huevoncillo, que estamos hablando. Por eso las mujeres no le creen a los hombrecillos, madre, por su culpa. Manda, que ahora sí me mató. Por hombres como usted, weón. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto les da eso al final? Entonces, la calculadora, si en efecto da 2000, que sí, 40 y 20 son 1600 y 400, 2000, debería dar algo así como 20 44.72135955. Ok. O también 20 raíz de 5, creo. Cualquiera de los dos. Sí, 20 raíz de 5 también. Ok. Por lo general,
se prefieren estos resultados a los resultados con decimales. Porque cuando yo llego a exponer los decimales, yo paro. Y aquí sigue un montón de cosas que yo estoy omitiendo, que estoy quitando. En cambio, con el 20 raíz de 5, ahí están todos los decimales escondidos. En cambio, aquí ya no. Entonces, por lo general, no siempre, por lo general es preferible dejarlo así. Como 20 raíz de 5. ¿Ok? Ahora, profesor, yo le voy a escribir 44,72. Si la pregunta no es de marcar con X, está bien, yo se lo acepto. Si la pregunta es de marcar con X y está este resultado, pero usted por cabezón no lo quiere poner, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero entonces, mientras sea de producción, mientras sean ustedes los que consiguen la respuesta, entonces está súper bien que me pongan el 44,72. Entonces ya vieron que esto es bastante sencillo, ¿verdad? Esto es muy, muy fácil. Vamos a ver qué tan fácil es. Hagan el favor de encontrar la distancia entre los siguientes puntos. Y vamos a poner al punto M, al punto N y al punto P. Voy a poner 3 puntos. El M va a ser 16,7. El N 34,3. Y el P va a ser 28,12. Ahí están esos. Necesito que me hagan el favor de encontrar la distancia desde M hasta P y también la distancia desde N hasta M. Encuentren esas dos distancias, por favor. No se les olvide, ¿verdad? Por ahí está la formulilla. Bueno, la voy a volver a apuntar por si acaso. Distancia entre dos puntos es la raíz de una resta entre las X más una resta entre las Y. Profe, se hace por separado, de un punto a uno y del otro al otro. Es correcto, no puedo buscar las dos distancias juntas. Muy bien, muy bien. No sé si ya tienen alguno. Vamos a revisar el primero, a ver.
para poder revisar esto, ¿qué necesitamos? Ponerle nombre a las cosas. Entonces yo ya sé que el primero de todos es X. Ya sé que el segundo de todos es Y. Ven, la coma lo separa. El primero, el que está antes de la coma es X, el que está después de la coma es Y. Listo. Como voy a medir a M y a P, entonces a N no le voy a poner número, no le voy a poner nada. Voy a pensar que el M es el 1 porque quiero, pero podría ser el 2, no hay problema. Y voy a pensar que el P es el 2. ¿Ok? Al ver la fórmula, lo que tengo que hacer es unirlos en una raíz, pensando en los X y en los Y por aparte. Entonces acá voy a empezar a responder. Voy a decir que esa distancia es igual a la raíz de. El símbolo de raíz tiene que cubrir todo lo que ustedes vayan a escribir, que quede claro eso. Abro paréntesis y escojo a los dos X. Al 16 le resto 28. Cierro. Lo elevo al cuadrado, más. Y ahora escojo a los dos Y. Al 7 le resto el 12. Cierro y elevo al cuadrado. Y lo demás es trabajo de calculadora. Lo que diga la cálculo es lo que va a poner de respuesta. ¿Cuánto a eso? 13. Ok, 13 exactos. Sí, señor. Perfecto. A veces da número entero, a veces no, ¿verdad? Para serles honesto, yo lo calculé al aire y no pensé que me diera 13. No pensé que me diera exacto. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el otro punto, el NM. Alguien que se quiera animar a decirme qué voy a poner en la raíz. Bueno, antes de pensar en lo que va a poner en la raíz, también podríamos, ¿verdad?, pensar en esta numeración. Vean que ya puedo quitarle los valores o los numeritos a esas X y a esas Y. ¿Ok? Sería Pues, raíz. ajá. ¿Raíz de qué? Bueno, paréntesis, 34 menos 16, cerramos paréntesis, elevado a la 2, más 3 menos 7, cerramos paréntesis y a la 2. Ok. ¿Qué estamos haciendo? Le pusimos a la N el 1 y le pusimos a la M el 2. ¿Eso por qué? Porque fue el orden en el que estamos trabajando acá, ¿verdad? Entonces restamos las X y ahora restamos también las Y. Todo eso a la calcu, todo eso a la 2 y que la calcu nos dé la respuesta. ¿Cuánto da eso? Raíz de 85. Ok. Y esa es nuestra respuesta. Igual la pueden pasar a decimales si ustedes quieren. Pero básicamente esa es nuestra respuesta. 9, no sé cuánto. Pero raíz de 85 está súper bien. ¿Ok? Y si hubiéramos necesitado, si nos lo hubieran pedido, tendríamos que haber buscado NP también. Inclusive podríamos haber dicho, ¿verdad?, cuál es la hipotenusa, cuál es el lado más largo y cuál es el lado más corto, de acuerdo a los resultados que obteníamos. Ok, como hoy era un pequeño repaso, chiquillos, y para que de verdad vayamos a